En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid llamado Villanueva del Río, la vida de Antonio y Marta parecía transcurrir sin sobresaltos. Antonio, un hombre de mediana edad, siempre metido en sus asuntos laborales, veía la casa solo como un lugar para dormir. Marta, su esposa desde hacía 20 años, dedicaba sus días a la cocina, las compras y las escasas reuniones con sus amigas. Su mundo era sencillo, casi monótono, vestido con delantales de flores y zapatillas de casa, y con el pelo recogido en una coleta que ya no despertaba miradas en Antonio. Un día, una de sus amigas más atrevidas, Lucía, le lanzó un consejo con una sonrisa pícara. Marta, si te aburres tanto, cómprate un perro grande. Te abrirá los ojos y quién sabe, quizás hasta tu vida. Marta lo pensó, pero no le dio demasiada importancia. Sin embargo, una semana después, apareció en su casa un enorme dogo alemán llamado Max, un gigante con orejas cortadas que parecía más un oso que un perro. Max era un animal imponente, con un pelaje negro azabache y ojos casi dorados, y a pesar de su tamaño, se comportaba como un caballero, obediente, silencioso, siempre atento a las órdenes de Marta. Antonio, que apenas levantaba la vista de su portátil, masculló: ¿para qué quieres semejante tonelada en casa? ¿Para tener compañía? Eso lo tienes a mí, ¿no? Marta sonrió con cierta picardía, acariciando a Max en el suelo. Sentía la calidez de su aliento, el pecho musculoso y las enormes patas que se estiraban junto a ella. Max la miraba con una devoción que Antonio ya no recordaba en su esposa. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en Marta. Su piel se volvió más luminosa, sus mejillas adquirieron un rubor natural y su forma de vestir se volvió más atrevida. Camisetas ajustadas y braguitas de encaje, que dejaban entrever una sensualidad contenida, algo que hacía tiempo no se atrevía a mostrar. A Antonio le parecía extraño, incluso le preguntó en una ocasión, con un tono entre curioso y molesto: ¿qué te pasa, Marta? Ella le respondió con una sonrisa radiante: estoy feliz. Max no me deja sola ni un instante. Es como si me entendiera. Max no se separaba de Marta ni un momento. Si ella estaba en el sofá, él descansaba a su lado, apoyando su cabeza en sus muslos. Cuando se duchaba, él esperaba pacientemente en la puerta. Antonio, cada vez más incómodo, comenzó a notar que la relación entre su esposa y el perro traspasaba los límites de la simple compañía. Una tarde, al volver a casa inesperadamente, Antonio abrió la puerta con cuidado y escuchó unos sonidos provenientes del dormitorio. Al asomarse, vio a Marta, recostada en la cama con lencería negra, acariciando a Max y susurrándole palabras que él no pudo comprender. La luz tenue del atardecer iluminaba la escena, resaltando la piel suave de Marta y la melena oscura del perro, que la miraba con devoción apasionada. Antonio sintió un vértigo en el pecho. Era como si hubiera presenciado algo prohibido, algo que no podía ni quería entender. Sin hacer ruido, salió de la casa, se subió a su coche y condujo sin rumbo, con la mente en blanco y el corazón encogido. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había quedado su esposa? Esa noche, incapaz de contenerse, le pidió explicaciones a Marta. Pero ella, con una calma inquietante, le dijo: Max me ama. Tú no lo entiendes. Antonio, atónito, intentó responder: ¿y tú a mí? Llevamos 20 años juntos. Marta se rió, una risa que sonaba a despedida. Tú amas la comodidad, yo necesitaba algo más. Max me cambia la vida. Antonio comprendió que había perdido a Marta, no ante un hombre, sino ante un perro. Y con esa certeza, la oscuridad empezó a envolverlo. Los días que siguieron fueron un torbellino de intentos fallidos por recuperar a Marta. Antonio la llevaba a cenar a los restaurantes más elegantes de Segovia, le regalaba flores frescas de los mercados de la Plaza Mayor y hasta propuso escaparse un fin de semana a la costa de Cádiz, pero ella solo negaba con la cabeza, siempre con Max a su lado, ese gigante negro que parecía custodiarla como un guardián silencioso. Antonio llegó a pensar que el perro tenía más influencia sobre ella que él mismo, y no pudo evitar soltar una broma amarga. ¿Sabes, Marta? Creo que Max tiene más carisma que yo, y no necesito que me ladre para darme cuenta. Una tarde, harto de la situación, Antonio decidió que Max debía irse. Llévatelo a un refugio, ordenó con voz firme. Marta lo miró a los ojos, tan fría como el acero: si Max se va, yo también me voy.
Aquella frase resonó en su mente como un eco persistente, un ultimátum que no pudo ignorar. Una noche, la tensión estalló. Antonio escuchó ruidos extraños desde el dormitorio, un aullido profundo, seguido de un gruñido y un gemido que le helaron la sangre. Entró de golpe y vio a Marta y a Max en la cama, ella vestida solo con un camisón transparente que dejaba entrever cada curva de su cuerpo, y el perro junto a ella, casi como un compañero inseparable. Antonio perdió el control. Lo que pasó después fue un caos borroso de gritos, golpes y un ladrido feroz que rompió el silencio de la casa. A la mañana siguiente, Antonio fue encontrado en el suelo del salón, con una botella de whisky vacía a su lado y el cuerpo inmóvil de Max cerca de la puerta. Marta estaba en un rincón, con lágrimas surcando su rostro pálido, mientras susurraba palabras que Antonio no alcanzaba a entender. Sin mediar palabra, él salió de la casa y no volvió. Los días se convirtieron en semanas, y semanas en meses. El divorcio fue rápido y silencioso, sin discusiones ni reclamos. Marta desapareció de su vida como una sombra, y Antonio intentó reconstruirse en la soledad de Madrid, entre luces de discotecas y mujeres desconocidas que nunca lograban llenar el vacío que Max y Marta habían dejado. Pero el pasado nunca muere del todo. Una llamada inesperada de los padres de Marta rompió su aparente calma. «Necesitas ayudarnos, Antonio. Algo le pasa a Marta». La voz de la madre temblaba, y Antonio sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Qué le pasa?», preguntó, temiendo la respuesta. «Se ha vuelto otra persona. Ha tomado otro perro, un gran danés, pero no es solo eso, creemos que está perdida, que vive en otro mundo». Esa noche, Antonio manejó hasta la vieja casa en Villanueva del Río. El olor que lo recibió fue insoportable, mezcla de suciedad, humedad y algo podrido, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella morada. Al entrar, encontró a Marta sentada en el suelo del salón, apenas reconocible. Delgada, con ojeras profundas, y un vestido negro que apenas cubría su piel pálida. Sus ojos, apagados y perdidos, se iluminaron apenas al verlo. A su lado, un enorme danés negro, con ojos amarillos brillantes que parecían atravesar el alma de Antonio. «Hola, Marta», dijo con voz temblorosa. Ella le sonrió, una sonrisa vacía y perturbadora. «Sabía que volverías». Antonio tragó saliva, incapaz de entender qué había pasado con la mujer que amaba. «Tus padres dijeron que no estás bien», intentó explicar. Ella se rió, una risa que sonaba a locura. «Siempre se preocupan por mí, pero ellos no entienden. Yo encontré el amor verdadero». Sus manos comenzaron a acariciar al danés con una intensidad que hacía temblar al animal. Antonio retrocedió, sintiendo como el miedo lo consumía. «¿Qué te ha pasado, Marta?», preguntó con voz quebrada. Ella, sin apartar la mirada del perro, susurró: «Max nunca me abandonó. Él siempre estará conmigo». Y justo entonces, el perro levantó la cabeza y fijó esos ojos amarillos en Antonio, como si supiera algo que él jamás podría comprender. La puerta se cerró tras Antonio con un portazo seco. Afuera, la noche se cernía oscura, y en el silencio roto. Solo por el eco de unos lejanos aullidos, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué clase de amor puede sobrevivir a la locura y a la muerte? Antonio no podía quitarse de la cabeza aquella imagen de Marta, envuelta en sombras, acariciando a aquel gigantesco danés negro con ojos que parecían arder en la oscuridad. Pasaban los días y las noches sin que pudiera encontrar paz. Empezó a notar que algo extraño ocurría en el pueblo. Vecinos comentaban entre susurros que por las noches se escuchaban aullidos desgarradores que helaban la sangre, y que en las puertas aparecían huesos, sin que nadie supiera de dónde provenían. Antonio intentaba reírse de los rumores, pero por dentro sentía un escalofrío que le recorría la espalda. Una noche, mientras caminaba por la plaza de Villanueva del Río, vio a una mujer que lo observaba desde la penumbra. Era Marta, o al menos eso parecía. Vestía un vestido negro ajustado que resaltaba sus curvas con un aire prohibido, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad inquietante. En su mano llevaba una cadena que sujetaba a un perro enorme, un alabay de pelaje oscuro, cuyos ojos amarillos brillaban como faros en la noche. «Antonio», susurró a ella con una sonrisa que no llegó a sus labios. «¿Nos echas de menos?». Antonio sintió que el corazón le latía con fuerza, pero también un miedo profundo. «¿Qué te ha pasado, Marta?». «¿Qué eres ahora?». Ella se acercó lentamente, y con una voz suave, casi hipnótica, respondió:
he encontrado algo que tú nunca pudiste darme. Max no murió, simplemente cambió. Y yo también. Antonio quiso retroceder, pero sintió una presión invisible que lo mantenía allí. De repente, el perro Alalay comenzó a gruñir, mostrando unos colmillos afilados, y Marta le susurró al oído: no temas, él solo protege lo que es nuestro. En ese momento, Antonio comprendió que la mujer que amaba había desaparecido para siempre, y que en su lugar había surgido una presencia oscura, una obsesión que se había apoderado de ella y que ahora amenazaba todo a su alrededor. Cuando la luna alcanzó su cenit, Marta desapareció entre las sombras, dejando a Antonio solo, con el eco de los aullidos resonando en sus oídos y una promesa silenciosa grabada en su memoria: volveré por ti. Y así, en la oscuridad de Villanueva del Río, comenzó una nueva pesadilla que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. ¿Sería Antonio capaz de enfrentarse a aquello que había perdido? ¿O sería él el siguiente en desaparecer, dejando solo el misterio y el recuerdo de un amor que nunca murió, sino que se transformó en algo mucho más siniestro? El pueblo guardaba sus secretos, y la historia de Marta y Max apenas comenzaba a desplegar sus sombras. Pasaron semanas desde ese encuentro en la plaza, y Antonio se sumergió en una mezcla de obsesión y miedo que lo consumía lentamente. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la figura de Marta vestida con aquel vestido negro ajustado, sus ojos amarillos reflejando una mezcla de tristeza y locura, y al lado, siempre, el alabay gigantesco que parecía guardar más secretos de los que él podía imaginar. Antonio había vuelto a su antigua casa, ahora vacía y llena de ecos, y sus noches se llenaban de susurros y pasos que no encontraba de dónde provenían. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en el trastero, encontró un pequeño colgante de plata con una mecha de pelo negro dentro. Era el colgante que Marta llevaba siempre, y que ahora, sin saber cómo, había reaparecido en sus manos. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la última vez que lo vio, colgado del cuello de Marta, junto a Max, en aquella habitación donde todo cambió. Decidió salir a dar un paseo para despejarse, pero al llegar a la orilla del río que atravesaba el pueblo, notó algo extraño: huellas enormes, de patas, que se dirigían hacia el bosque cercano. Sin pensarlo, la siguió, adentrándose en la espesura entre susurros del viento que parecían murmurar su nombre. El sol comenzaba a ocultarse cuando, entre los árboles, vio una cabaña vieja y desvencijada que no recordaba haber visto antes. Al acercarse, una sensación de inquietud lo envolvió. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior provenía un tenue resplandor anaranjado. Antonio entró con cautela y encontró la estancia iluminada por velas. En el centro, sobre una mesa de madera, había fotografías antiguas de Marta, pero no solo con Max o con el alabay, aparecía también con otros perros, todos con el mismo nombre bordado en sus collares. Max. De repente, una voz suave y femenina resonó detrás de él: has venido a buscar respuestas, Antonio. Se dio la vuelta y vio a una mujer mayor, con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. Ella no es la primera que ha amado a Max. Y Max nunca muere, solo cambia de forma. Antonio tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos que parecían conocer secretos oscuros y antiguos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es Max realmente? La mujer rió con una mezcla de tristeza y misterio. Max es más que un perro. Es un vínculo entre este mundo y otro. Un amor que consume y transforma. Y ahora, Marta es parte de ello. Antonio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El miedo, la obsesión y la tristeza se entrelazaban en un torbellino que amenazaba con arrastrarlo a un abismo del que no sabía si podría salir. Pero justo en ese instante, un aullido profundo resonó en la noche, seguido por el golpe seco de una puerta que se cerraba. La mujer desapareció, y Antonio quedó solo, con el colgante en la mano y la certeza de que aquella historia estaba lejos de terminar. Mientras la luna llena iluminaba el bosque, una pregunta latía en su mente: ¿se atrevería a adentrarse más en el misterio de Max y Marta, o elegiría huir y dejar que el pasado se consumiera en las sombras? El tiempo, como siempre, tenía la última palabra. Las noches en Villanueva del Río comenzaron a volverse insoportables para Antonio. Los aullidos que antes solo escuchaba a lo lejos ahora se colaban por las ventanas, penetrando en sus sueños con una intensidad que le robaba el sueño. Cada vez que apagaba la luz, sentía una presencia detrás de él, una sombra que parecía seguirlo sin descanso. Su ropa, antes siempre impoluta y formal, ahora se arrugaba y manchaba con polvo y humedad, reflejo de su estado interior.
Su barba crecía desordenada, y sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, se habían vuelto opacos, como si reflejaran el cansancio de alguien que ha visto demasiado. Una noche, mientras repasaba viejas fotografías de Marta, encontró una imagen inquietante. Ella, con una blusa blanca semitransparente que dejaba entrever la curva de sus hombros y la delicadeza de su cuello, sonreía junto a Max, pero en sus ojos había un destello extraño, casi hipnótico. Antonio sintió un escalofrío. ¿Cómo podía amar tanto a un perro? No era solo eso, algo más oscuro y profundo los unía. De repente, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Al abrir, no había nadie, solo un paquete envuelto en papel craft y atado con una cuerda rústica. Dentro, encontró un diario con la letra de Marta. Sus páginas estaban llenas de confesiones, emociones y pensamientos que Antonio jamás había imaginado. En ellas, Marta hablaba de un amor que trascendía lo humano, de una conexión casi mística con Max, y de un mundo invisible al que había entrado sin retorno. Mientras leía, una sensación de mezcla entre fascinación y terror lo invadió. El diario terminaba con una frase que helaba la sangre: si alguna vez quieres entender, busca la casa al final del bosque. Allí, la verdad te espera, pero cuidado, no todos regresan. Antonio sabía que debía ir, aunque cada fibra de su cuerpo le rogaba que se detuviera. Esa misma noche, con el diario bajo el brazo y el corazón latiendo con fuerza, se adentró en el bosque, guiado por una mezcla de amor, miedo y desesperación. El camino entre los árboles era oscuro y estrecho, cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. A cada paso, sentía que algo lo observaba, que los ojos amarillos del alabay lo seguían sin descanso. Finalmente, llegó a una vieja casona de piedra, cubierta de enredaderas y musgo, que parecía sacada de un cuento de terror. Dentro, la atmósfera era densa, impregnada de un olor a humedad y madera vieja. En una habitación iluminada por velas, encontró una serie de símbolos extraños y fotografías de mujeres con perros, todas con el nombre de Max bordado en sus collares. En el centro, un altar improvisado con objetos personales de Marta y una foto de Antonio. Un susurro recorrió la estancia y, ante sus ojos, apareció la figura difusa de Marta, con una sonrisa melancólica y un vestido negro ceñido que resaltaba sus curvas con una elegancia oscura. Sus ojos, ahora completamente amarillos, lo miraban con una mezcla de amor y tristeza. Antonio, dijo con voz suave, has venido al lugar donde todo comenzó y donde nada termina. ¿Estás listo para conocer la verdad? Antes de que pudiera responder, un aullido profundo resonó en la noche, y la sombra del alabay apareció en la puerta, sus ojos brillando con un fuego que parecía cortar la oscuridad. Antonio sintió que su mundo se desmoronaba, y entendió que aquella historia era mucho más que un amor perdido. Era un pacto, una maldición, y una puerta hacia lo desconocido. Mientras la luna llena bañaba la casa en una luz fantasmal, Marta extendió la mano hacia él, y en sus labios se dibujó una sonrisa que prometía un destino irreversible.